Prepárate para el encuentro con tu Dios. A todos. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos en la sección vespertina de nuestra programación diaria. Vamos con nuestro tercer segmento, que como ya ustedes saben es el devocional del día. Reflejemos a Jesús. Estamos listos para buscar la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias le damos por permitirnos en esta hora transmitir para todo el mundo la segunda parte de la transmisión de hoy. Oramos, buen Dios, por los privados de libertad, por los enfermos, por los bares, por la situación en el mundo, sobre todo, oh Padre Santo, aquellos países donde hay guerra. Oramos, buen Dios, para que usted tome el control. Por Jesús. Amén. Escuchemos a la familia Padilla con el devocional para hoy, 4 de noviembre, titulado Noé permaneció como una roca. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 4 de noviembre. Noé permaneció como una roca. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículos 6 y 8. El mundo estaba alistado contra la justicia de Dios y sus leyes, y Noé fue considerado un fanático. Cuando Satanás tentó a Eva a desobedecer a Dios, le dijo: no moriréis. Hombres muy destacados y respetados por el mundo, honrados y reputados como sabios, repitieron la misma sentencia: no moriréis. Las amenazas de Dios, dijeron, solo tienen el propósito de intimidar, pero nunca se llevarán a cabo. No necesitan alarmarse. Nunca ocurrirá la destrucción del mundo por el Dios que lo hizo, como tampoco el castigo de los seres que Él creó. Así los habitantes del mundo no humillaron sus corazones delante de Dios, sino que continuaron con su desobediencia e impiedad, como si Dios nunca les hubiera hablado mediante su siervo. Pero Noé permaneció firme como una roca en medio de la tempestad. Toda clase de impiedad y corrupción moral lo circundaba, pero en medio del desprecio y el ridículo popular, en medio de la desobediencia e impiedad universal, Noé se destacaba por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Mientras el mundo que lo rodeaba ignoraba a Dios y gozaba con toda clase de perversión extravagante que lo condujo a la violencia y a crímenes de toda especie, el fiel predicador de justicia comunicó a esa generación que un diluvio de agua inundaría la tierra a causa de la tremenda maldad de sus habitantes.
Los invitó a creer en Dios y a arrepentirse y a encontrar refugio en el arca. El mensaje que predicaba era una viva realidad para Noé. En medio de las burlas y de las chanzas del mundo, fue un testigo inflexible de Dios. Su humildad y su justicia contrastaban claramente con los crímenes repugnantes, las intrigas y la violencia que se practicaba continuamente a su alrededor. Poder acompañaba sus palabras, porque era la voz de Dios a través de su siervo. El vínculo con Dios lo fortaleció con el vigor del poder infinito, mientras que por 120 años su solemne voz de advertencia vibró en los oídos de aquella generación con respecto a eventos que, según el juicio de la sabiduría humana, parecían imposibles. Algunos hombres fueron profundamente convencidos y hubieran atendido a las palabras de advertencia, pero fueron tantos los que levantaron su voz de chanza y de ridículo que ellos participaron del mismo espíritu. Resistieron las invitaciones de la misericordia, rehusaron reformarse y muy pronto estuvieron entre los burladores más audaces y desafiantes. Pues no hay hombres más temerarios ni que lleguen a tales extremos en el pecado como los que alguna vez participaron de la luz, pero resistieron al Espíritu de Dios. Cuán sencilla y semejante a la de un niño fue la fe de Noé en medio de la incredulidad y de las burlas del mundo. Brindó al mundo un ejemplo de lo que es creer exactamente lo que Dios dijo. Las señales de los tiempos, 1 de abril de 1886. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Muy bien, ahora vamos con el análisis físico de este devocional. Noé permaneció como una roca, 4 de noviembre. Una roca. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:6 es nuestro texto base. En este devocional, Elena G. de White destaca la firmeza en la fidelidad de Noé en medio de una sociedad que se había corrompido profundamente y había rechazado la voz de advertencia de Dios. Te pregunto si te suena familiar la sociedad de Noé con la sociedad actual. Si tu respuesta es sí, déjamelo saber aquí en los comentarios. Antes de continuar, vamos a conectarnos con la plataforma juvenil que se nos pasó. Sección número 1. Los versículos 6 y 8. Génesis 6 y 8. Es la introducción. Hablemos un poquito en cuanto a este versículo.
Esta sección establece el contexto del relato cuando citando los versículos clave del capítulo 6 de Génesis. Un versículo que me impresiona grandemente por la palabra se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y se destaca que la maldad y la corrupción se habían apoderado del mundo. Además, Dios lamentó haber creado al hombre. Sin embargo, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Esto establece el telón de fondo para la historia de Noé y su fidelidad en medio de la decadencia. La segunda sección, el rechazo a la advertencia. En esta sección se destaca el rechazo generalizado que enfrentó Noé por parte de la sociedad. La gente no tomó en serio sus advertencias sobre el diluvio y lo consideró un fanático. Incluso líderes destacados y personas sabias desestimaron sus palabras y repitieron el engaño de Satanás, negando las consecuencias de la desobediencia. El mensaje central es la incredulidad y el rechazo de la advertencia divina. Vamos a saludar a los chicos de la plataforma juvenil. Bien. Sección número 3. Hablemos un poquito de la familia de Noé. Se enfatiza que a pesar de la oposición, Noé permaneció firme y fiel a su llamado como predicador de justicia. Quizás podamos aprender algo de Noé, ¿no? ¿Verdad? A medida que la corrupción y la violencia aumentaban en el mundo, Noé se destacaba por su integridad y fidelidad inquebrantable. La palabra que me viene hace más de 32 días ya sonando, estudiamos toda esa palabra en el libro de los Proverbios, la palabra integridad, y la comparamos con fidelidad. Acá tenemos un hombre íntegro y fiel, inquebrantable. Fue un testigo inflexible de Dios en medio de una generación impía. Gracias, muchachos. Saludos, gracias por los corazones. Saludos para todos. Bien, vamos a la cuarta sección. La voz de Dios a través de su siervo. Aquí se subraya que Noé pues era un instrumento de Dios y que su mensaje tenía un poder sobrenatural. Quiero llamar la atención a el mensaje de Dios. No es el instrumento humano el que tiene poder. El poder no está en el instrumento humano. El poder está en el mensaje. Porque el mensaje viene de uno que tiene poder. El mensajero es solamente portador del mensaje, no portador del poder. El poder es solo del dueño del mensaje. Por lo tanto, el poder está en el mensaje. A pesar de la resistencia y las burlas
Noé proclamó con autoridad las advertencias divinas durante 120 años. Ese es el número de años que yo quiero vivir, que creo que puedo llegar a 120 años. Si Cristo no viene antes, por supuesto, ¿no? Estoy más o menos, ya estoy pasando la mitad, así que me faltan unos, ya tenemos que 160, digo, no, perdón, tenemos 65. Así que observe, me faltan 55. Estamos bien. La sección que nos llama la atención destaca cómo el vínculo con Dios fortaleció a Noé con el poder infinito y cómo su fe era como la de un niño, lo que le permitió creer exactamente lo que Dios le había dicho. ¿Por qué hace el énfasis de la fe como un niño? Mira, ¿cuál es el problema que tienen los científicos con respecto a la palabra de Dios? Los científicos creemos que todo hay que probarlo, mientras que los cristianos aceptamos todo por fe. Yo como científico y como cristiano estoy realmente convencido de que cuando Dios habla, se le cree, no se le pide una evidencia. Acá Noé no pidió evidencia. Noé le creyó a Dios y Noé salió a repetir lo que Dios había dicho. De aquí a 120 años esto se va a acabar. De aquí a 120 años esto se va a acabar. Diariamente Noé salió a enseñar lo que Dios le había dicho. El problema es que Noé no tenía un doctorado en ciencias nucleares, ni en física, ni en matemática. Por lo tanto, Noé no tenía ninguna credenciales para decir, para que alguien le creyera. No había que creerle a Noé, había que creerle a Dios. El que tenía las credenciales era Dios, por eso el poder estaba en el mensaje, no en el portador del mensaje. Mira, el presidente de un país grande puede escoger a una persona insignificante de su gobierno, de su nación, y nombrarlo mensajero. El problema es que el mensajero acepte ser mensajero del presidente y cumpla su función por vocación, no por profesión. Ese es el problema de los mensajeros actuales de Dios. Se necesitan mensajeros que sean como Noé, que tengan la fe como de un niño. Esto nos va a permitir creer exactamente lo que Dios ha dicho. Jesús lo dijo. Si vuestra fe fuera como la de un niño. Y tomó a un niño como ejemplo. En otra ocasión dijo que si vuestra fe fuera como el tamaño del grano de una mostaza. Y tomó y puso en sus manos las semillas de mostaza. Ahora yo te pregunto, ¿le vas a pedir a Dios que te dé evidencia de lo que te ha dicho que va a suceder? Mira que Dios es tan bueno que Dios te llama para que razones con Él. Así lo dice Isaías. Ven, Javi, pongámonos a cuenta, razonemos juntos. No necesita por qué hacerlo, pero lo hace para que tú no te pierdas. Porque debido a tu mucho conocimiento, no permites que Dios tenga oportunidad en tu vida. Y eso fue lo que ocurrió con las figuras notables en tiempos de Noé. Eran muy respetados. Ustedes saben que en los tiempos de Noé la ciencia estaba muy, muy avanzada. Si ustedes hoy día se sorprenden por la tecnología, pues en los tiempos de Noé la ciencia había avanzado por encima de lo que hoy nosotros conocemos. Ah, sí, alguno me va a decir que en el libro de Daniel dice que la ciencia se multiplicará. Sí, porque todo tuvo que comenzar desde cero otra vez.
Tuvimos que comenzar desde cero por causa del diluvio. Pero cuando antes del diluvio, los científicos de los antidiluvianos le hacían los mandados a los actuales. Créanme. Sección número 5. Los conversos y los burladores. Acá ya hemos hablado un poquito de esto, pero vamos a darle más firmeza. Esta sección señala que algunos hombres fueron profundamente convencidos por el mensaje de Noé, pero, escuche bien, luego se unieron a los burladores y desafiantes debido a la resistencia y la incredulidad predominante. También resalta la idea de que los que alguna vez han participado de la luz, pero resisten al Espíritu de Dios, pueden llegar a los extremos en el pecado. Cuando se estudia matemática, ciencia o química, se le pide a todo experimento, a toda teoría o a toda tesis que se compruebe con los métodos científicos. Eso lleva a creer y lleva a ratificar que uno tiene la razón o que uno no la tiene. Y esto es exactamente lo que ocurrió en los días de Noé. Los que le creyeron a Noé, prontito se encontraron con aquellos que no le creyeron porque tenían rangos, créditos, credenciales superiores a las de Noé. ¿Y qué ocurrió? Los que habían creído dejaron de creer. Sección número 6. Esta última sección enfatiza la fe simple y fuerte de Noé en medio de la incredulidad y las burlas del mundo. Necesitamos más Noé hoy día. A pesar de la complejidad y el ridículo de la situación, Noé creyó en lo que Dios había dicho y brindó al mundo un ejemplo de fe y obediencia. En resumen, mis queridos amigos, ya que mi tiempo se ha agotado, me pasé 5 minutos. Este devocional de Elena G. de White se enfoca en la historia de Noé como un ejemplo de fe y fidelidad en medio de la incredulidad y la corrupción. Resalta la firmeza y la integridad de Noé como predicador de justicia y cómo, a pesar de la oposición y las burlas, permaneció inquebrantable en su obediencia a Dios. También advierte sobre los peligros de resistir al Espíritu de Dios y enfatiza la importancia de la fe sencilla y la obediencia a Dios. Si tienes alguna pregunta con respecto a lo que hemos dicho, por favor, aquí en pantalla te estoy dejando mi correo electrónico. Te pido que mejor me escribas en los correos electrónicos porque a veces se me dificulta revisar los comentarios en toda la plataforma donde estamos. Pero si me escribes al correo electrónico, conéctate@gmail.com, te garantizo que lo veo más rápido. Vamos ahora. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos el devocional de hoy. La fe de Noé firme como una roca. Santo, bendito Dios, cómo quisiera tener la fe de Noé. Gracias Dios porque sé que en la medida en que trabajemos juntos, sigamos manteniendo la relación día por día, alcanzaremos la victoria. Oramos para que lo mismo ocurra con aquellos que se están conectando y que hacen el esfuerzo por permanecer con nosotros todos los días, en la jornada matutina y en la jornada vespertina. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señores, que tengan una feliz semana, pero los invito a que se queden con nosotros porque viene nuestro segmento número 4, que es la escuela sabática para nuevos creyentes. Bendiciones.
porque al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo.